Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 13. Los justos que comen los residuos del sacrificio quedan libres de todo pecado, pero los impíos, que para sí solo condimentan el alimento, en verdad comen pecado. Esa es la diferencia entre comer comida que se llama boga, con alimento disfrutable, y lo que es comer prayadam, que significa los alimentos que son ofrecidos a Dios, y luego comerte sus remanentes. Eso se llama prayadam, que significa misericordia. Es un sacrificio porque en realidad nadie quiere hacerlo. La gente quiere únicamente, incluso cuando van comiendo, van probando. Nosotros en la cultura védica cocinamos y no probamos el alimento. Solamente se lo ofrecemos a Dios, que cocinamos bien, con buen sabor, porque sabemos que es para Dios. Es una manera de practicar Bhakti Yoga. Dice, por consiguiente, aquí tengo un comentario de Srila Prabhupada, nuestro guru, que es muy bueno, que dice: por consiguiente, dichos devotos siempre celebran sacrificios en las diferentes formas del servicio devocional, tal como Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Arshanam, que son como escuchar, recordar y hablar de Dios, recordar a Dios, etc. Y esas ejecuciones de sacrificio siempre los mantienen apartados de toda clase de contaminación, producto de la asociación pecaminosa con el mundo material. Los demás que preparan comida para la complacencia personal o la complacencia de los sentidos, además de ser ladrones, también son consumidores de toda clase de pecados. ¿Cómo puede alguien ser feliz si es tanto ladrón como pecador? No es posible que lo sea. Es un poco fuerte, pero es que es la única manera de hacer entender a la gente de que si no estás ofreciendo tus alimentos, si no haces aunque sea un sacrificio para Dios, entonces lógicamente no puedes lograr ningún beneficio espiritual. Todo esto partiendo de la base de que estamos practicando Bhakti Yoga, ¿no? Hay gente que practica otros sistemas de yoga, pero lo bueno del Bhakti Yoga es que aunque estás cocinando y pensando en Dios, que le vas a ofrecer el alimento a Dios, entonces de una manera u otra estás pensando en Dios. Entonces tu mente la estás controlando para hacer esa alimentación, ese alimento, esa comida, y vas a poder, como la vas a ofrecer a Dios, entonces todos tus pensamientos están volcados únicamente a la creación de ese alimento, de esa comida, que es preparada única y exclusivamente para Dios. Entonces es la mente la que controla. Ponle que simplemente es un sacrificio superficial, que no sirve de nada, que no te conectas con Dios. Pero lo que es seguro, de que al hacer el sacrificio, lo que haces es que tu mente está controlada. En vez de estar pensando cualquier tontería y mientras estás cocinando, tú estás pensando: voy a cocinar el mejor plato para Dios. Y entonces, claro, tu mente cambia su actitud. Esa es la diferencia. Por eso una cosa es alimento disfrutable y lo otro es misericordia de Dios. ¿Se entiende, no? Es Bhakti Yoga. Jai. Hare Krishna. Namaste.